Iniciamos con el curso de Historia del Perú. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el descubrimiento de América. Punto número 1. Introducción. El descubrimiento de América es uno de los hechos más importantes de la historia mundial y representa el encuentro definitivo de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, lo cual cambió el rumbo de la historia. Punto número 2. Antecedentes. A finales del siglo XV, en Europa se tenía un conocimiento tradicional que ya había reinado siglos atrás, y ese concepto era que la Tierra era una superficie plana. Esta idea estaba reforzado por tres puntos elementales. El primero era que gran parte de la población, sobre todo los marineros, tenían grandes leyendas mitológicas acerca de la existencia de seres que estaban en las profundidades del océano Atlántico, que en aquellos tiempos era llamado o bautizado como el Mar Tenebroso, debido a la presencia de estos seres que causaban cierto temor, rechazo a poder cruzar el gran océano. Por eso se le bautizó con el nombre del Mar Tenebroso. Segundo punto, que reforzaba esta idea. Gran parte de la población creía de que si una embarcación que se alejaba de la costa rumbo a alta mar y se desaparecía en el horizonte era porque había caído en un abismo. Tercer punto. También en aquellos tiempos se creía que la representación cartográfica del planeta estaba formada por tres continentes. En eso giraba el planeta. La creencia de tres continentes. Esos eran Europa, Asia y África. En la actualidad sabemos que la configuración de los continentes son en 5 grandes segmentos. Posteriormente, ya en las nuevas representaciones cartográficas o mapas, ya aparecería oficialmente el continente de América y Oceanía. Ahora sí vamos a pasar al segundo antecedente. El centro comercial de las especias, así bautizado por los europeos, era Venecia, que queda ubicado en Italia. Entonces, Venecia se había convertido en el foco comercial que comunicaba a dos grandes continentes, Europa y Asia. Los europeos dependían mucho de los recursos del lejano oriente. Los europeos importaban recursos como el papel, la imprenta, la pólvora, la porcelana y especias como el clavo de olor, la canela. Entonces, estos dos grandes antecedentes señalados formaban parte hasta finales del siglo XV. Tercer punto, causas. La primera causa que determinó el descubrimiento de América vendría a ser la caída del Imperio Romano de Oriente, que se produce en el año 1453 después de Cristo. Como podemos ver en nuestra línea de tiempo de la historia universal, hacemos un paralelo. Claro, porque estamos hablando del curso de historia del Perú. Un paralelo. La historia mundial se divide en 5 etapas. La edad primitiva, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Europa, en aquellos tiempos, estaba viviendo los últimos años de la Edad Media. Y es así como se produce este hecho. La civilización de los turcos fueron aquellos que dieron el golpe final y la caída de los romanos de Oriente. Entonces, los turcos sometieron todo el territorio que en su momento le perteneció a los romanos y
establecieron un bloque, el cierre definitivo entre Europa y Asia. Esto determinó que Europa estuviese aislado y por consiguiente Europa no podía traer más productos del Asia. Entonces, el año 1453 fue definitivo. Y es así como Europa pasa de la Edad Media a la Edad Moderna. Segunda causa. Una vez que se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, se cierra toda ruta comercial entre Europa y Asia, los europeos no se van a quedar con los brazos cruzados. Y así aparece justamente la segunda causa, la búsqueda de nuevas rutas. Los europeos elaboraron proyectos para buscar una ruta que comunicase con el continente asiático. ¿Y quiénes fueron quién fue el primer reino en promover dicho proyecto? Fueron los portugueses. El reino de Portugal, liderado por Juan II, fue quien promovió los viajes de navegación. Pero el proyecto de los portugueses para poder buscar una nueva ruta comercial al continente asiático fue por el sur. Es decir, salir de Portugal, del puerto de Lisboa, que era el principal puerto marítimo del reino portugués, rumbo hacia el sur, rodear toda la costa del África. Es así como los portugueses descubrieron la isla de Madeira, los Azores, Cabo Verde. Entonces Portugal exploraba las costas del África rumbo al sur hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza, donde llegó Magallanes, y después nuevamente rodear por el lado oriental del África hasta conectarse con el continente de Asia. Así llegaron los portugueses. ¿A qué región del Asia? A la India, que en aquellos tiempos fue bautizada como Calicut. Hoy en día la conocemos como la India. Entonces, los portugueses fueron los primeros en realizar los proyectos de navegación. Se adelantaron a los españoles, a los franceses, a los italianos y a los ingleses. Tercera causa, la teoría de la esfericidad de la Tierra. Y con ello se rompe todo concepto de la Tierra plana, de los seres mitológicos en el mar o en el océano. Se rompe con cualquier argumento tradicional que había reinado durante varios siglos en Europa. ¿Y quién fue ese personaje que propuso la esfericidad de la Tierra? Fue nada más y nada menos que el navegante genovés Cristóforo Colombo, de nacionalidad italiana. Génova es una ciudad de Italia. Pero hay muchos historiadores que debaten, inclusive hay, ¿no?, ciertos conflictos acerca del origen de Cristóbal Colón. Unos dicen que fue portugués, otros dicen que fue español, otros italiano, pero hay más pruebas rotundas y objetivas que Cristóbal Colón, o también en las fuentes llamado Cristóforo Colombo, de origen italiano, de la ciudad de Génova. Entonces, este navegante italiano se había formado gran parte de su vida en Portugal. Y hace un rato le hemos dicho que Portugal era la primera nación en promover estos viajes. Había mucho conocimiento en Portugal. Es por ello que Cristóbal Colón se enrumba a Portugal y es ahí donde gran parte de su vida aprende
absorbe los conocimientos de grandes personajes dentro de la vida de la navegación. Recopila información de mapas, de cartas geográficas, marítimas, náuticas. Y es así que va a elaborar su propio proyecto, en búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias Occidentales. Su proyecto va a ser presentado a las autoridades. Entonces, como él radicaba en Portugal, es así como se va a entrevistar con el rey de Portugal para proponerle su proyecto. Ahora sí, pasamos al cuarto punto, que se llama las características. Entonces, dentro de las características tenemos como principal enfoque que los viajes de Colón se realizaron del año 1492 al año 1504. El segundo punto, dentro de las características, vendría a ser la entrevista de Cristóbal Colón. Habíamos dicho hace un rato que Cristóbal Colón ya había elaborado su proyecto, recopilando información, ya que radicaba muchos años en Portugal. Entonces, su proyecto lo va a presentar ante el rey Juan II, máxima autoridad de Portugal. Juan II va a recibir a Cristóbal Colón, va a estudiar su proyecto con la ayuda de sus especialistas. Entonces, sus especialistas, sus asesores, van a dar un veredicto, el cual fue nulo, fue negativo. Cristóbal Colón prácticamente fue rechazado junto a su proyecto. Como segunda opción, Cristóbal Colón fue en búsqueda de una entrevista con los reyes de España, bautizados como los reyes católicos. Para este tiempo, los reyes católicos estaban emergiendo, estaban recuperando, cohesionando su nación. España salía de los escombros debido a un gran problema interno. Entonces, los reyes católicos, Isabel, la reina Isabel y el rey Fernando, a partir de ese momento empezaron a levantar su nación, España, cuya mira era poner a España por encima de otros países o de otras naciones. Entonces recibieron a Cristóbal Colón, su proyecto sustentado por este mismo, y la respuesta no fue inmediata, ya que Colón pasó semanas para recibir una respuesta por parte de los reyes católicos, a tal punto que ya había perdido toda esperanza de alguna respuesta positiva. Entonces, afligido, decepcionado, triste, en última instancia se da la respuesta de los reyes católicos. Y como gran consuelo, como gran aceptación, la respuesta fue positiva. Y es así que Cristóbal Colón, al recibir la aceptación de los reyes católicos, se va a entrevistar con los reyes para acordar y ultimar detalles acerca del proyecto de navegación rumbo a las Indias Occidentales. Pasamos al siguiente punto, que vendría a ser la capitulación de Santa Fe. La capitulación de Santa Fe fue un documento en el cual los reyes católicos, Isabel y Fernando, y Cristóbal Colón, lo van a llegar a elaborar.
¿Por qué? Porque ambas partes, tanto los reyes como Colón, iban a tener beneficios, pero estos beneficios iban a estar redactados en un documento formal, oficial, legal. ¿Y cuáles eran los beneficios de Cristóbal Colón? Los beneficios de Cristóbal Colón dentro de la capitulación de Santa Fe vendría a ser virrey de todos los territorios que se descubriera. También tener el grado de almirante dentro del viaje realizado por el mar Tenebroso. Y recibir la 10ª parte de los beneficios obtenidos, claro, de todos los recursos que se vayan a obtener o a poseer durante la travesía. Ya sea recursos basados en alimentos, basado en minerales, como el oro, la plata, los diamantes y tierras, claro. Entonces se llegó a realizar este documento cuyos beneficios de Colón iban a estar plenamente asegurados. Y cabe señalar, también se le otorgó la distinción, el título nobiliario más importante que recibía algún personaje que haya realizado algún aporte a beneficio de la nación española, el cual era el título de Don. Antes de sus nombres y apellidos, el grado de Don, que era la máxima distinción. Ahora, pasamos al siguiente punto de las características, ya de lleno a lo que vendría a ser el viaje de Cristóbal Colón. Este primer viaje se convertía en la prueba para demostrar a los reyes católicos que Cristóbal Colón, que él no se equivocaba. Entonces, el viaje se inició el 3 de agosto del año 1492. Colón tuvo que reclutar a su tripulación, la cual no fue fácil de convencer. ¿Por qué? Porque se iban hacia un destino plenamente desconocido. La incertidumbre, la interrogante, el temor de no regresar era muy alto. Pero con la ayuda de dos grandes empresarios, hermanos, comerciantes, en este caso Vicente Yáñez Pinzón y Martín Alonso Pinzón, fueron los que concretaron el proyecto. El proyecto o la empresa formada por 3 embarcaciones sería llamada la empresa de las Indias, haciendo alusión, ¿no?, a la exploración rumbo a las Indias Occidentales. Entonces, este primer viaje iba a estar trabajado por 3 embarcaciones. No digo 3 carabelas porque hay una observación que tenemos que hacer. La Santa María no era una carabela, era una noa. ¿Y qué diferencia existe entre una noa y una carabela? En que la noa tiene mayor tamaño, tiene mayor peso y es más difícil de maniobrarla. En cambio, una carabela es más pequeña, más ligera y es más accesible para realizar ciertos desplazamientos. Es por ello que Cristóbal Colón no estaba convencido y no era de su agrado el tener una noa. Y esa justamente era la Santa María. Entonces, estas 3 embarcaciones, ¿cuáles fueron? La Santa María, que ya hemos dicho que es una noa, la Niña y la Pinta, que sí eran carabelas. La Niña estaba liderado por Vicente Yáñez Pinzón, la Pinta por Martín Alonso Pinzón y la Santa María por Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, como lo quieras llamar. Entonces, partieron el 3 de agosto del año 1492. Aparte de estos 3 personajes, los acompañaron 90 tripulantes.
¿Quiénes eran estos 90 tripulantes? Eran personas prácticamente que se enrumbaban a lo desconocido. Eran personas, muchas de ellas, que no tenían formación, personas de malos hábitos culturales, ¿no? Entre ellos recluidos, ¿no? Muchos de ellos que tenían antecedentes negativos. Eran personas que no dejaban nada en España y se enrumbaban a algo nuevo. Entonces salieron del puerto de Palos, que queda en la ciudad de Huelva, rumbo hacia el mar Tenebroso. Pero Cristóbal Colón sabía muy bien que para tomar impulso tenía que desplazarse unas cuantas millas hacia el sur, hacia las Islas Canarias. Es ahí donde la tripulación va a armar la estrategia. Y a partir de ese punto, en las Islas Canarias, iban a tomar cierto impulso, porque a partir de ese lugar los vientos alisos soplan con mayor fuerza rumbo hacia el oeste, de este a oeste. Entonces, las tres embarcaciones, una vez que se abastecieron de recursos, de provisiones, se armó la estrategia y el viento golpeó a su favor, zarparon, continuaron su camino ahora sí hacia el oeste. Durante la travesía, ya gran parte de los recursos, de las provisiones, ya se estaban desabasteciendo y la población de los tripulantes entraba en desesperación porque no veían en el horizonte rastros de tierra o la presencia de islas. Es por ello que ya estaban tramando un motín, amotinarse en contra de Cristóbal Colón. Pero es ahí donde la habilidad de Martín Alonso Pinzón sale a relucir, convenciendo a los tripulantes de no fomentar ciertos actos de rebeldía. Entonces pasó más de un mes, para ser exactos, un mes con 16 días, hasta que el 12 de octubre del año 1492, en la madrugada, a las 2 de la mañana, uno de los tripulantes, llamado Rodrigo de Triana, que se encontraba en el mástil, en la parte más alta de la embarcación, visualizó la figura, la silueta de una isla y exclamó: "Tierra a la vista". Y es ahí donde se llegó a consumar el viaje de ultramar. ¿Por qué? Porque el proyecto llegó a culminarse. La Santa María, junto a la Niña y a la Pinta, desembarcaron en la isla llamada por los aborígenes de esa zona como Guananí, y que él bautizaría con el nombre de San Salvador. Es así como se llega a ejecutar el viaje de Cristóbal Colón el 12 de octubre del año 1492. Entonces, a partir de ese momento, Cristóbal Colón había consumado su viaje, él creyendo de que había llegado a las Indias Occidentales, pero no se había percatado de que él había llegado a un nuevo espacio geográfico que años más tarde, décadas más tarde, sería bautizado con el nombre de América por un distinguido cartógrafo, ¿no?, que bautizaría a este continente con el nombre, ¿no?, de América, así. Entonces, este primer viaje fue un, una prueba para Colón y dar por veraz su proyecto. Y así fue. Entonces,
no solamente en este primer viaje llega a esta isla bautizada con San Salvador, también se desplaza y explora dos islas más. La isla que hoy en día se llama Cuba, pero que él la bautizó con el nombre de Juana, en homenaje a la hija de los reyes católicos, que era la princesa Juana. Y la otra isla que la bautizó con el nombre de La Española, así rindiéndole homenaje al reino que le dio la confianza para realizar su viaje, La Española, que hoy en día son dos países, Haití, colindante con República Dominicana. Entonces, así culminó este primer viaje, dentro de los cuales se realizaron exploraciones y se extrajeron muchos puntos a su favor, entre minerales, recursos y sobre todo conocer a una nueva población que había estado separada durante muchos años de la civilización europea. Entonces Cristóbal Colón regresa a España, pero eso sí, sucede un incidente, ¿no?, antes de zarpar rumbo a España. Es que los aborígenes en la isla La Española, los indígenas, llegan a hundir el barco de la Santa María. Y los restos de esta embarcación llamada la Santa María son utilizados para realizar un pequeño cuartel, un fortín, llamado el Fortín de la Navidad, donde se van a quedar algunos españoles y otros van a regresar con Colón a darles la buena noticia a los reyes católicos. Y a partir de ese momento, los reyes católicos reciben la noticia y posteriormente se ejecutarían los otros viajes. El segundo viaje para reconocer las islas dentro del mar Caribe. El tercer viaje, reconocer parte del norte de Sudamérica. Y el cuarto viaje para reconocer parte del territorio de Centroamérica. Punto 5. Las consecuencias. Entonces, después de los viajes realizados por Cristóbal Colón hacia el nuevo continente, llamado así a América, fueron muy notorias las consecuencias de la colonización. Primer punto, tenemos la explotación de los recursos tales como los minerales, el oro, la plata y los diamantes. Siguiente punto, el abuso de poder, la matanza y la violación a la población indígena. Siguiente punto, se obligó a la población indígena a adoptar una nueva religión y un nuevo idioma. En el caso de la religión sería, ¿no?, la religión católica, y en el caso del idioma sería el castellano. También, como siguiente punto, tenemos los europeos trajeron hacia el continente de América múltiples enfermedades. Es el caso de la viruela, y eso lo vamos a observar cuando tratemos acerca del tema de la invasión española al Tahuantinsuyo. También la colonización trajo consigo la llegada de nuevos productos agrícolas y ganaderos, como un pequeño beneficio para la población americana. Y otra consecuencia muy notoria vendría a ser el mestizaje. Claro, una vez que los europeos llegaron a América, muchos de ellos se relacionaron con parte de la población indígena, y producto de un español, o en este caso de un europeo y de un aborigen, nace una nueva raza sectorial llamada el mestizo.